Vamos a continuar con la segunda clase del curso Sistemas de Control. Vamos a introducir el concepto de sistemas dinámicos, pero ahora modelados en el espacio de estados. Ya vimos que una manera de modelar los sistemas dinámicos es a través de ecuaciones diferenciales de orden n, es decir, un sistema se puede modelar a través de un sistema dinámico se puede modelar a través de una ecuación diferencial de orden 1, también de orden 2, pero también de orden 3, de orden 4, de orden 5, etc. ¿no? La clase pasada también introdujimos algunos conceptos de variable compleja y lo que vamos a hacer el día de hoy es introducir una alternativa para modelar sistemas dinámicos en tiempo. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que eh, podemos modelar un sistema dinámico en el espacio del tiempo por medio de una ecuación diferencial. El problema es que resolver ecuaciones diferenciales de orden 1 ¿no? y de orden 2 no es tan complicado, pero resolver ecuaciones diferenciales de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden 6 y de orden superior, pues sí puede ser un poquito complicado. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es proponer sistemas, modelos de sistemas dinámicos en tiempo en el espacio de estados y como vamos a ver, un sistema dinámico puede ser modelado por un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. Y es más fácil, y esto nos ayuda porque es más fácil resolver un sistema de ecuaciones de orden 1 que resolver una sola ecuación diferencial de orden superior, ¿no? Es decir, es más fácil resolver un sistema de ecuaciones, un sistema de 10 ecuaciones de orden 1 que resolver una sola ecuación diferencial de orden 10. ¿Sí? Entonces la idea de los modelos en el espacio de estados, por un lado, modelar el sistema dinámico en el espacio de estados, es decir, en el cual vamos a modelar cada una de las variables, que les vamos a llamar variables de estado, que nos permitirán describir el estado de un sistema dinámico, pero también si tenemos un sistema modelado por una ecuación diferencial de orden superior, vamos a poder transformar esa ecuación diferencial de orden n en un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase.
Bien. El estado de un sistema dinámico es el conjunto mínimo de variables que requerimos conocer para que a partir del conocimiento de esa variable en t igual a t0 y el conocimiento de la entrada de control para t mayor o igual a t0 es suficiente para conocer el comportamiento dinámico de todo el sistema y del estado del sistema para t mayor o igual a t0. ¿Sí? Es decir, yo tengo un sistema que voy a modelar, o un sistema dinámico, y ese sistema dinámico tiene una entrada de control. Si yo conozco esa entrada de control para t mayor o igual a t0, para t mayor o igual al tiempo inicial, conozco la condición inicial del estado. Si conozco la condición inicial en el tiempo inicial, y le vamos a llamar x0, ¿sí? Si yo conozco la condición inicial del estado del sistema, si yo conozco el estado inicial del sistema y conozco la entrada del sistema para tiempos mayores o iguales al tiempo inicial en el cual comienzan las dinámicas del sistema, esta información, ¿sí?, el estado inicial del sistema y la entrada del sistema, esta información es suficiente para poder determinar la salida del sistema, cómo se va a comportar dinámicamente el sistema, cómo va a ser la salida del sistema para tiempos posteriores o tiempos superiores o iguales a t0. ¿Sí? Entonces, este estado lo voy a agrupar en un vector, el cual voy a llamar x. ¿Sí? Voy a agrupar el conjunto mínimo de variables de este sistema dinámico que van a permitir conocer el estado del sistema. ¿Sí? Lo voy a agrupar ese conjunto de variables en un vector y ese vector lo voy a llamar x. ¿Sí? Y este vector, que normalmente va a tener dimensión n, vamos a decir, ese vector x es un vector de dimensión n. ¿Sí? Con el simple hecho de conocer ese vector en el tiempo inicial, es decir, la condición inicial del sistema, y conocer la entrada para los tiempos mayores o iguales al tiempo inicial del sistema, con esa información yo voy a ser capaz de conocer la dinámica del sistema, conocer la salida del sistema, ¿sí?, cómo se comporta dinámicamente el sistema para los tiempos iguales o posteriores al tiempo inicial del sistema. ¿Sale? Pero aquí lo importante, lo que hay que retener de esta definición es que el estado del sistema es este vector de variables, mínimas que yo necesito conocer del sistema para poder determinar la dinámica del sistema. ¿Sale? Entonces, el estado del sistema es un conjunto de variables, las cuales voy a agrupar, voy a coleccionar en un vector, el cual vamos a llamar el vector de estado del sistema, que me va a permitir conocer el estado del sistema, ¿sí?, en qué estado se encuentra el sistema en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, si estoy interesado en conocer las dinámicas de lo que pasa dentro de una habitación, pues a lo mejor yo estoy interesado en conocer la temperatura, la humedad y la presión, ¿no? Y a lo mejor esas tres variables son las mínimas variables que me permiten conocer el estado de esta habitación, ¿no? Qué tan confortable es el ambiente en esta habitación, ¿sí?, qué tan bien está la temperatura, qué tan bien está la humedad y qué tan bien está la presión dentro de esta habitación. Entonces, esas tres variables yo las agrupo en un vector y ese vector le voy a llamar el vector de estado del sistema, el vector de estado de esta habitación, que me va a permitir conocer el estado de esta habitación. ¿Sí? Y ese vector de estado va a estar constituido por la variable de estado temperatura, la variable de estado presión y la variable de estado humedad, tres variables de estado, que voy a agrupar en un vector de estados que le voy a llamar x. Este vector x va a tener, en este caso, en este ejemplo, tres componentes. La componente x1, que va a ser la temperatura, la componente x2, que va a ser la humedad, y la componente x3, que va a ser la presión. ¿Sí? Esas tres variables son el conjunto mínimo de variables que me van a permitir determinar el estado de este sistema en particular, de la habitación en la cual me encuentro. ¿Sale? Sí.
¿sí? Entonces, estas variables de estado, que son el conjunto mínimo de variables que nos permiten almacenar el estado de un sistema, las vamos a representar por x1, x2, x3, x4, x5, así hasta xn. Es decir, necesitamos al menos n variables para representar el estado de un sistema dinámico, ¿sí? Y estas n variables las vamos a agrupar en un solo vector, el cual vamos a llamar nuestro vector de estado, y ese vector de estado le vamos a llamar x, y va a ser un vector de dimensión n, ¿sí? Porque nos permite agrupar 1, 2, 3, 4, así hasta n variables de estado, ¿sale? Por lo que entonces, si requerimos n variables de estado para describir el estado de un sistema dinámico, estas n variables de estado las vamos a agrupar en un vector de estado de dimensión n, cuyos elementos pues, van a ser las variables de estado que me van a permitir describir las dinámicas del sistema. Entonces, este vector de estado será un vector columna con elementos x1, x2, x3, x4, así x hasta xn. ¿Sí? Y este vector me permitirá describir el estado del sistema en un tiempo determinado, porque de hecho este vector de estado x es un vector que va a depender del tiempo, ¿sí? Este vector va a contener el valor de cada una de estas variables de estado en un instante de tiempo determinado, ¿sí? Entonces me permitirá este vector de estado conocer el estado del sistema en un tiempo específico, ¿sí? Conociendo este vector de estados para un tiempo en específico t, yo puedo conocer el estado del sistema en ese tiempo específico t, ¿sale? ¿De qué dependerá que conozcamos este vector de estados? Bueno, pues que conozcamos la condición inicial y que conozcamos la entrada del sistema para tiempos mayores o iguales al tiempo inicial, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, por la forma que tiene nuestro modelo en espacio de estados, basta con que yo conozca la condición inicial del estado y la entrada del sistema para tiempos mayores o iguales a t0 para que yo pueda conocer el estado del sistema en tiempos posteriores, en tiempos t mayores a t0. En general, para tiempos mayores o iguales a t0, pero el tiempo inicial yo lo conozco, ¿no? O sea, yo conozco la condición inicial, yo conozco el vector de estado en el tiempo inicial, o sea, yo la conozco, y entonces con esta condición inicial y esta entrada para los tiempos
mayores o iguales a t0, yo debería ser capaz de conocer el estado para todos los tiempos t mayores o iguales a t0, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? Ahora, es un problema de control muy interesante, ¿no? Porque en la realidad esta condición inicial es muy difícil de conocer. ¿Sí? La entrada de control sí la conocemos porque nosotros la proponemos. ¿Sí? La entrada es la que normalmente se le conoce como una entrada conocida. ¿Sí? La entrada de control nosotros la proponemos para modificar las dinámicas de este sistema dinámico. El problema es que muchas veces conocer el estado del sistema en el tiempo inicial no es tan fácil. ¿Sí? Supongamos que queremos medir una variable para la cual no existe un sensor. ¿Sí? Permítanme, voy a conectar la computadora. Supongamos que queremos conocer el estado de un sistema a través de un conjunto de variables de las cuales no todas se pueden medir porque no existen los sensores o porque el sensor es muy caro, que no vale la pena comprar. ¿Sí? Hay variables en problemas de ingeniería que son difíciles de medir, ¿sí? O que de plano son imposibles de medir. Piensa en una concentración de algún compuesto muy difícil de medir. Medir una biomasa biológica, por ejemplo, la concentración de algún componente en la naturaleza. Luego, medir concentraciones químicas, concentraciones biológicas, luego es bien, bien complicado. Muchas veces ni siquiera existen los sensores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a conocer el estado del sistema si hay un conjunto de variables que no podemos medir? Como no las podemos medir, entonces seguramente no podemos determinar la condición inicial. Y si no podemos conocer la condición inicial, pues no vamos a poder conocer el estado del sistema para los tiempos posteriores, ¿no? Entonces es un problema muy interesante en ingeniería de control. ¿Sí? ¿Cómo le puedo hacer para poder conocer el estado de un sistema si no conozco la condición inicial? Es un problema de control, ¿no? Se le conoce como el problema de observación de un sistema dinámico. ¿Sí? Es un problema de control bien, bien interesante, ¿no? Que se aplica mucho en ingeniería. Para resolver problemas de ingeniería, ¿no? Es decir, si yo quiero monitorear un proceso en la industria, pero no puedo medir todas las variables de estado del sistema, ¿cómo puedo determinar el estado de ese sistema? Entonces, en la industria, en aplicaciones reales, el monitoreo de un sistema dinámico se hace por medio de sensores por hardware y sensores por software, ¿sí? Trabajan complementándose ambos sensores, ¿no? Tengo un sensor por hardware que me permite conocer un subconjunto de este estado y el otro subconjunto que no puedo medir lo estimo utilizando un sensor por software, un observador. ¿Sí? Y entonces el monitoreo en aplicaciones reales se hace uniendo sensores por hardware y sensores por software, trabajando juntos. ¿Sale? Es un problema de control muy, muy interesante y muy y típico pues, en aplicaciones de control, ¿no?
Bien, un sistema dinámico puede ser modelado en el espacio de estados por medio de una ecuación diferencial de orden 1, que realmente no es una ecuación diferencial, es un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. Y esta ecuación o este sistema de ecuaciones diferenciales nos permite modelar la razón de cambio de los estados del sistema como una función de los estados del sistema y de la entrada del sistema. Y por una ecuación algebraica o un sistema de ecuaciones algebraicas que nos permite modelar la relación entre la salida del sistema como función de los estados del sistema y de la entrada del sistema. ¿Sí? Entonces, un modelo en espacio de estados está formado por dos sistemas de ecuaciones, un sistema de ecuaciones diferenciales y un sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Sí? En este modelo, X es un vector de dimensión n y representa el vector de estados. ¿Sí? Claramente, para resolver esta ecuación diferencial de orden 1 o este sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1, como X es un vector de dimensión n, realmente este es un sistema de ecuaciones diferenciales, pues requerimos una condición inicial, ¿no? ¿Sí? Una condición inicial o necesitamos conocer X en el instante de tiempo t0 y la vamos a denominar esa condición inicial como x0. ¿No? Entonces, como es una ecuación o es un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1, requerimos solamente una condición inicial. ¿No? Entonces, x es nuestro vector de estados, u puede ser un vector de entradas, de control, ¿sí? Entonces, el vector u es un vector de entradas de control, son entradas conocidas del sistema, la entrada con la que nosotros excitamos las dinámicas del sistema, mientras que y también puede ser un vector de dimensión p y representa un vector de salidas del sistema. ¿Sí? Y es el vector de salidas, las salidas que podemos medir del sistema, ¿sí? O salidas medidas. ¿Sí? Es decir, lo que estamos haciendo es modelar un sistema dinámico. Modelamos un sistema dinámico por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales y un sistema de ecuaciones algebraicas con entrada U, que es un vector de entradas, y con salida Y, ¿sí? Un vector de salidas medidas, ¿no? Entonces, por medio de el vector de entradas excitamos al sistema. El sistema es un sistema dinámico que va a ir evolucionando, que va a ir cambiando conforme el tiempo avance, y esos cambios los vamos a ir registrando en la salida del sistema, con las salidas que podemos medir del sistema. ¿Sí? Entonces, nuestro modelo en espacio-estados está formado por un sistema de ecuaciones diferenciales que requieren una condición inicial para poder ser resueltas, un sistema de ecuaciones algebraicas, un vector de estados X, un vector de entradas U y un vector de salidas Y. Son los componentes de nuestro modelo en espacio de estados. ¿Sí? Y muchos sistemas en la naturaleza se pueden modelar de manera natural por medio de modelos en espacio de estados.